Buenos días a todos, bienvenidos a los panelistas y a nuestros invitados especiales, señoras y señores. Bienvenidos a nuestro webinar que se concentra en la salud mental, cesación del tabaco y de la nicotina. Esta es la segunda de la serie de estos webinars con una discusión de cómo integrar la cesación del tabaquismo con las disciplinas médicas. Ahora quisiera invitar al coanfitrión, quien dará los comentarios iniciales. Oiremos a Miriam Chickering, CEO de la Frank Foundation, eh, y vamos a oír también que está siendo nuestra socia para este seminario. Miriam Chickering, es un placer para mí estar abriendo este webinar sobre salud mental y ciencias del tabaquismo. Este es el segundo de la serie de webinars sobre este tema. Esta es una red de redes, una serie de asociaciones y de facultades que trabajan con intervenciones de cesación del tabaco, tanto con los sistemas de salud y los profesionales para contrarrestar la industria del tabaco que están peleando contra el control del tabaco a nivel mundial. Esto comenzó en diciembre del 24. La Fundación Frank capacita a los profesionales trabajando en la iniciativa y la OMS y el ACT en cooperación con los tratamientos de dependencia del tabaco de el Ministerio de Salud de Uruguay. La idea es democratizar el conocimiento para mejorar la salud de la población del planeta. Este webinar es esencial para Nati porque, como veremos más abajo, estamos trabajando con una población particularmente afectada por el uso del consumo del tabaco que no ha recibido la atención necesaria de los profesionales de salud. Quiero que disfruten de este webinar, y si no son miembros todavía de Nati, los invitamos a que se unan a nosotros. Muchas gracias. Doctor Severino. Hola a todos, soy Kevin Severino, soy director médico de la Academia Americana de Psiquiatría de las Adicciones, y estamos muy orgullosos de estar trabajando con esta iniciativa. Nuestra asociación ah, reúne a 1.500 psiquiatras que estamos trabajando en este tema de hace 4 años en los Estados Unidos, y después de eso tenemos un fellowship específico de 4 años para el tratamiento de las adicciones. Es interesante que nos concentramos mucho en los opiáceos y en psicoestimulantes, pero yo encuentro que en mi mundo no le prestamos tanta atención al tabaco. Y lo que yo pienso es que eso mata mucho más frecuentemente a nuestros pacientes con problemas de salud mental que el otros trastornos de abuso de sustancias. Estoy muy contento de estar aquí, también estoy muy contento de que esté haciendo esto tanto en inglés como en español con traducción, porque yo no hablo español, pero espero que igual disfruten de este webinar. Muchísimas gracias. Ahora tengo el placer de presentarles al doctor Eduardo Bianco, director de la iniciativa de capacitación de las adicciones para los profesionales de salud y co-coordinador de la red NATI, quien será nuestro moderador hoy. Doctor Bianco. Muchísimas gracias, Glenda. Muchas gracias a todos los colegas por estar con nosotros y después podrán recibir la grabación. Hoy tenemos el privilegio de tener profesionales muy calificados en el tema del que estaremos hablando, y realmente estamos muy contentos de tenerlos con nosotros. Con este webinar, obviamente, no pretendamos que ustedes se conviertan en expertos para tratamiento de gente con problemas de salud mental que siguen fumando. Más bien, lo que queremos es que comprendan
cuán importante es tratarlos y motivar a este público para que siga aprendiendo sobre este tema. Yo insisto que si ustedes quieren enviarle preguntas a los presentadores, por favor, utilicen el panel de preguntas y respuestas con esa finalidad. Dicho esto, tendré el honor de presentar a nuestro primer orador, el doctor Severino, que es director médico de la Academia Americana de Psiquiatría de las Adicciones, profesor clínico asociado de la Facultad de Medicina de Yale, certificado por la Junta Americana de Medicina de las Adicciones, y es autor de numerosos artículos en revistas prestigiosas y ponente en numerosas ocasiones a nivel nacional, regional e internacional, y también ha sido galardonado en numerosas oportunidades. Doctor Severino, vamos a estar hablando entonces del consumo de tabaco, de la salud mental y como una relación no suficientemente valorada. Ustedes lo vieron al doctor Severino, pero ahora su presentación ya ha sido grabada. Por favor, comiencen la presentación. Hola, mi nombre es Kevin Severino, soy director médico de la Academia Americana de Psiquiatría de las Adicciones y estoy de que esta organización participe en el seminario web de hoy sobre la iniciativa para el tratamiento de la adicción a la nicotina y el consumo de tabaco. Mi objetivo para hoy, en los próximos 15 minutos, es tratar de convencer a todos los que tratan trastornos de salud mental que es fundamental que pongamos en lo alto de la lista la identificación y el tratamiento de los trastornos relacionados con el consumo del tabaco. Entonces, he titulado esta presentación Una relación poco valorada. Según mi experiencia, muchos profesionales de la salud mental se concentran en la sustancia o en los problemas de salud mental, como la depresión, o por ejemplo, cuando alguien consulta por tratamiento, y no prestan tanta atención necesariamente al consumo de tabaco como lo haría, por ejemplo, un médico de atención primaria. El primer punto que quiero destacar es que las tasas de consumo de tabaco son mucho más altas en las personas con trastorno de salud mental que en las que no lo padecen y a la inversa. Las tasas del trastorno de salud mental son más elevadas en las personas que consumen tabaco, por lo tanto es una vía en doble sentido y hay mucha posibilidad de que los pacientes que tratan ustedes como profesionales de salud mental tengan un trastorno por consumo de tabaco. Veamos algunos de los datos que he recopilado en la bibliografía. Podemos ver que las personas con cualquier trastorno de salud mental, comparado con los que no tienen ningún problema de salud mental, tienen al menos el doble de probabilidad de fumar. Y esto ocurre en todo el mundo, en Estados Unidos, Australia, Sudáfrica, África, Singapur. Incluye la referencia de estos análisis más abajo. Y todas las referencias se enumeran al final de la charla. Otra forma de verlo es, si una persona fuma, ¿cuáles son las probabilidades de que pase del consumo de esa sustancia a una enfermedad mental? Y aquí se puede ver que si ustedes padecen un trastorno por consumo de nicotina, se tiene un riesgo como 4 veces mayor de desarrollar un trastorno del estado de ánimo, un trastorno de ansiedad, un trastorno de la personalidad o un trastorno psicótico. Y algo que es interesante, que verán a lo largo de esta presentación, es que la asociación más fuerte en la progresión hacia un trastorno de salud mental es con los trastornos psicóticos, y eso es interesante. Conocemos esta asociación desde hace mucho tiempo, estos son datos del año 2000 de Láser y colaboradores, y aquí pueden ver que la prevalencia de tabaquismo y los diagnósticos psiquiátricos específicos es más alta en aquellos que tienen otros trastornos por consumo de sustancias, pero también es muy alta en trastorno bipolar y la depresión. Y de hecho, en este estudio, las personas con menor riesgo, aquellos que tienen trastornos de pánico, seguían teniendo una prevalencia de tabaquismo 2 veces mayor que las personas sin enfermedad mental. Vemos algunos datos más recientes. Aquí pueden ver, esto es del 2017, Han y Evans. Pueden ver la prevalencia de tabaquismo y los diagnósticos específicos.
Y una vez más, la persona con psicosis tiene una prevalencia bastante alta, esquizofrenia, trastorno bipolar, la psicosis en el trastorno bipolar uno manía, pero es muy alta en el TPT, la depresión mayor y aún más alta en un trastorno con otro trastorno por consumo de sustancias y eso en comparación con la población general. Una vez más, como pueden ver, excepto en este estudio para el DOC, todo es al menos el doble que en la población general de Estados Unidos. Así que la conclusión número uno es que si tratan una enfermedad mental por trastorno por consumo de sustancias, se debe detectar y abordar el consumo de tabaco del paciente o en la actualidad el consumo de nicotina, porque podría ser vapeo, cigarrillo, tabaco, etc. El segundo punto, el consumo de tabaco contribuye de manera sustancial al exceso de morbilidad y mortalidad en la población psiquiátrica. Por lo tanto, se puede tratar la depresión de una persona, pero si ustedes no le prestan atención a sus afecciones físicas comórbidas, incluido el consumo de tabaco, que es prevenible, seguirán teniendo un exceso de morbilidad y mortalidad. Ahora, ¿por qué pasa esto? Bueno, sabemos que el consumo de tabaco en Estados Unidos causa casi medio millón de muertes al año o una de cada 5 muertes en todo el mundo y en Estados Unidos es la principal causa de enfermedad pulmonar obstructiva crónica y de cáncer de pulmón. Muchas autoridades consideran que el tabaquismo es la principal causa mundial de enfermedades conductuales prevenibles, por detrás del sedentarismo y la obesidad, que en muchos estudios no se consideran enfermedades conductuales. Las personas que fuman tienen un riesgo notablemente elevado de padecer trastorno por consumo de alcohol y drogas. Hemos mencionado antes el aumento del riesgo de enfermedades médicas comórbidas como la EPOC. Por el contrario, el 75% de las personas de tratamiento fuman cigarrillos. Así que, aunque la población general de Estados Unidos ha bajado algo así como 13-14%, el 75% de las personas en tratamiento son consumidores de tabaco. Esto contribuye a la brecha de mortalidad. El riesgo relativo combinado de morir en las personas con trastornos mentales es más del doble que el riesgo de mortalidad de la población general. El 67,3% de esas muertes se deben a causas naturales, es decir, no se encontraron homicidios ni homicidios. La reducción media de la esperanza de vida, como en este estudio de Walker y colaboradores de 2015, es de algo más de 10 años. Muchos metaanálisis y revisiones en varios estudios respaldan el aumento del riesgo en diagnóstico físico tras el diagnóstico de una enfermedad mental. La asociación entre los comportamientos y entornos poco saludables y las enfermedades mentales y físicas ofrece una explicación. Y yo diría que es la explicación más lógica de por qué vinculamos las dos cosas. Este es un lindo estudio de TAM y colaboradores que me gustaría señalar. Voy a fijarme solamente en las casillas más oscuras en gris en la parte superior, que son tanto para hombres como para mujeres, y pueden ver que los que nunca han fumado pierden aproximadamente, pero tienen un grave sufrimiento psicológico, que es un indicador de enfermedad psiquiátrica, mueren unos 5,3 años antes que la población general. Pero si miran a los fumadores actuales que no padecen enfermedades psiquiátricas mueren 8,8 años antes que los que padecen enfermedades psiquiátricas mueren casi 15 años antes. Lo mismo ocurre con los exfumadores, los que no padecen enfermedades mentales, 3,4 años antes. Y los que padecen enfermedades mentales, 9,1 años antes. Entonces, lo que quiero destacar es que fumar te roba años de vida y es aún peor en personas con trastornos mentales y es por eso que le debo prestar atención. El fumar aumenta considerablemente la mortalidad de las personas con enfermedades mentales. Las comorbilidades de enfermedades cardiovasculares y respiratorias y el cáncer son factores importantes que contribuyen a la diferencia de mortalidad en las personas con enfermedades mentales y estas comorbilidades están muy sobre representadas en los fumadores. El consumo de tabaco es una de las causas principales, prevenibles, si no la principal, de las afecciones mencionadas. Y este es un ejemplo en Londres, por ejemplo, el diagnóstico de esquizofrenia, trastorno esquizoafectivo, trastorno bipolar, tiene una tasa de tabaquismo superior al 75%. Y se observa una razón de riesgos ajustada de mortalidad de los fumadores frente a los no fumadores, de aproximadamente 1,4 para las mujeres y 1,5 para los hombres, lo que representaba la mayoría de los años de vida perdidos. Las enfermedades relacionadas con el tabaco representaron
el 50% de las muertes de las personas hospitalizadas por esquizofrenia, trastorno bipolar y depresión, bueno, 53, 48 y 50% respectivamente, en un estudio de Callahan en 2014. Y la esperanza de vida de las personas con enfermedades mentales graves se redujo en casi 15 años en comparación con los 5,3 años de la persona sin enfermedades mentales. Y estos son los datos que acabamos de mostrarles en TAM. Por lo tanto, fumar es un problema importante en las personas con enfermedades mentales. Entonces, la segunda conclusión es que el consumo de tabaco es probablemente la principal causa modificable de discapacidad y exceso de mortalidad en el mundo, y más aún en las personas con enfermedades mentales. Fíjese que dije causa modificable, porque hay otras causas como las enfermedades cardiovasculares y la obesidad que muchos considerarían mucho más difíciles de modificar que el consumo de tabaco. El último punto, no quiero que tengan una visión nihilista sobre la capacidad de fomentar el abandono del tabaco en la persona con enfermedades mentales. El tratamiento para dejar de fumar está infrautilizado en estas personas y, sin embargo, puede ser exitoso. Entonces, ¿cuáles son algunas de las barreras para dejar de fumar en las personas con enfermedades mentales? Bueno, las personas con enfermedades mentales, en primer lugar, se enfrentan a desigualdades en el tratamiento para dejar de fumar. A menos no tienen dinero, no tienen cobertura de seguro, no tienen transporte para llegar allí. Pueden encontrarse situaciones en las que hay tanta gente a su alrededor que fuma que no se sientan como que vale la pena hacer el esfuerzo. Otras barreras, bueno, los psiquiatras y otros profesionales de la salud mental son menos propensos a hablar sobre dejar de fumar con pacientes que tienen trastornos de salud conductual. Esto puede deberse a percepciones erróneas sobre la voluntad o la capacidad del paciente para dejar de fumar, según este estudio de Brown y colaboradores de 2016, que mostró que más o menos la mitad de los centros de salud mental y 2/3 de los centros de tratamiento por consumo de sustancias o evaluaron a los pacientes para detectar el consumo de tabaco comercial. Sin embargo, menos de la mitad de los centros de salud mental y de tratamiento por consumo de sustancias en Estados Unidos ofrecían tratamientos probados para ayudar a las personas a dejar de fumar. Así pues, menos de la mitad utilizaban entrevistas motivacionales y luego intentaba que las personas aceptaran medicamentos para ayudarles a dejar de fumar. Y la mayor excusa que escucho, tanto de los pacientes como de los prestadores, es: déjenme ocuparme, por ejemplo, de mi trastorno por consumo de opiáceos o de mi trastorno de pánico antes de ocuparme del tabaquismo. Y eso no es cierto. Tuve la suerte de participar bueno, en Newington, en la sucursal de Connecticut, Virginia, en unos estudios con Ed y Judy Cooney que analizaron el efecto del tratamiento simultáneo para dejar de fumar en las tasas de abstinencia alcohólica. No se trataba de reducir el consumo, sino de lograr la abstinencia. Y esas tasas de abstinencia alcohólica real mejoraban mucho cuando las personas intentaban y lograban dejar de fumar. Estas son algunas de las razones por las que creemos que los esfuerzos por dejar de fumar en las personas con enfermedades mentales no se utilizan a menudo. Se cree que o sabemos que los trastornos mentales están relacionados con la reducción de las tasas de abandono. Yo diría que esto se debe a que no intentamos que nuestros pacientes dejen de fumar. Comparando datos agrupados, y este es un estudio muy citado de Keating y colaboradores en el 2022, que compara datos combinados del 2008 al 2009 y del 2018 al 2019, es decir, un periodo de 10 años. Las tasas actuales de tabaquismo de los adultos con trastornos mentales disminuye de ah, 37,9 a 27,9, mientras que las tasas actuales disminuyen de 21,4 a 16,3. Entonces, la interpretación de estas cifras significaba que había una disminución significativa de casi 5 puntos porcentuales en las personas con trastornos mentales o de sustancias en comparación con los que no tenían, en términos de porcentaje de personas que dejaron de fumar. Pero otra forma de verlo, y aquí pueden ver los datos, es que de hecho las tasas están disminuyendo. Es cierto que partían de un nivel más alto, por lo que se trata de un porcentaje más bajo en comparación con esto, pero se está logrando un éxito significativo en un número considerable de casos. Los datos recientes respaldan un mayor éxito en las personas con depresión mayor y otros trastornos por consumo de sustancias, aunque en menor medida en las personas con psicosis. Y este es otro estudio de Beth Hahn que muestra que tanto las personas con depresión mayor como los que no tienen depresión mayor ab- logran
dejar de fumar. Y miren ustedes la diferencia de hecho está bajando un poco cuando uno mira las cifras de esta manera. Y uno podría decir, bueno, pero esto no parece ser un gran éxito. Dejar de fumar es difícil. Si se consigue una reducción del 10 al 15% de dejar de fumar, eso ya logra un gran impacto en la población en general. Y para aquellos que logran dejar de fumar, se ha logrado un gran impacto. Recuerden que en promedio una persona necesita alrededor de 8 intentos antes de efectivamente lograr dejar de fumar. ¿Cuáles son algunos de los mitos sobre dejar de fumar? Los consumidores de tabaco con enfermedades mentales no están tan preparados para dejar de fumar como los no fumadores. Eso es número uno. Y se cree que los intentos de dejarlo o no hacerlo perjudican la recuperación de salud mental, lo cual no es cierto. El estudio Closing the Gap, Gap Health, apoya a las personas con enfermedades mentales graves como motivada para modificar los comportamientos de alto riesgo con el fin de mejorar su salud, dejando de fumar en lugar de empeorar los síntomas mejorados de depresión, ansiedad y estrés. Tanto el bupropión como la vareniclina han demostrado ser eficaces para dejar de fumar en personas con enfermedades mentales y el tratamiento del trastorno por consumo de tabaco mejora la abstinencia a largo plazo de otras sustancias y mejora, por supuesto, la evolución de la salud mental. Entonces, la tercera conclusión, mensaje a llevarse a casa, es que me cuesta entender cómo es que los profesionales de la salud mental no se centran en el abandono del tabaco como algo fundamental y fácil de conseguir a la hora de intentar mejorar la salud general de nuestros pacientes. Y incluyó una cita de Wilson Compton del 2017 en la que sostiene que dejar de fumar debería ser una parte fundamental de la atención psiquiátrica y dice, y cito, las pruebas respaldan claramente la necesidad de abordar el consumo de tabaco en los pacientes que reciben tratamiento por problemas de salud conductual. Fin de la cita. Les agradezco mucho por su amable atención. He incluido aquí más información adicional para nuestras referencias. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Severino. Una excelente presentación que destaca la responsabilidad que tenemos como profesionales de salud para de ayudar a la gente que tiene problemas de salud mental para que dejen de usar productos del tabaco. Olvidé mencionar que tenemos registrados a mucha gente, algunos de los cuales están en diferentes usos horarios y están trabajando, pero que lo podrán escuchar luego la grabación. Escuchemos ahora al doctor Tony George, nuestro próximo orador. El doctor George es científico senior del CAMH, el mayor hospital universitario de salud mental y adicciones de Canadá, un reconocido centro de investigación internacional. El doctor George es profesor de psiquiatría de la Facultad de Medicina Temerty de la Universidad de Toronto. Ha publicado más de 350 articulados y revisiones con revisión por pares. Y escribe capítulos sobre nicotina y tabaco en el libro de texto de Cecil de Medicina, las últimas 4 ediciones, y es coeditor principal de la revista Neuropsychopharmacology, NPP. El doctor George nos va a hablar de la neurobiología de la nicotina y el tabaco, implicancias para la persona con trastornos de la salud mental. También su presentación está grabada, pero luego el doctor George está con nosotros en el webinar de manera que va a responder preguntas y va a interactuar con nosotros. Por favor, en- activen la presentación. Bienvenidos a mi charla sobre la neurobiología de la adicción a la nicotina en relación con las enfermedades mentales. Soy profesor de psiquiatría en la Universidad de Toronto y científico senior en CAMH, así como coeditor principal de la revista Neuropsychopharmacology o NPP. Esta es mi declaración de conflictos de interés.
Solo quiero volver a destacar la presentación del doctor Severino y señalar clínicamente las altas tasas de tabaquismo entre personas con enfermedades mentales y trastornos adictivos. Esta es una diapositiva de mi grupo de hace ya unos 15 años, pero creo que el mensaje es claro. Las tasas de tabaquismo son más altas en las personas con trastornos mentales y adictivos en comparación con la población general de Estados Unidos. Lo que sabemos sobre la adicción al tabaco es que existe una neurobiología muy bien definida a través del receptor nicotínico de acetilcolina. Cuando empecé a estudiar esto como estudiante de medicina, sabíamos mucho más sobre el tipo de músculo que interviene en la contracción muscular. Por supuesto, sabemos que el trastorno de miastenia gravis está relacionado con los anticuerpos que bloquean la transmisión a través del receptor nicotínico en el músculo esquelético. Sin embargo, ahora hay mucha ciencia desarrollada de signos sobre los receptores nicotínicos centrales del cerebro. Se trata de canales iónicos ligados por la acetilcolina, que es el transmisor endógeno, y la nicotina, por supuesto, actúa en lugar de la acetilcolina hacia lo que conocemos como adicción a la nicotina. Hay un tipo concreto de cerebro, bueno, compuesto por las llamadas subunidades alfa y beta, alfa 2, alfa 4 y beta 2 en particular, que ha recibido mucha atención en la adicción a la nicotina, solo para relacionarlo con enfermedades mentales graves. Esta es una diapositiva de hace unos 20 años de Bob Friedman, que entonces era el presidente de psiquiatría de la Universidad de Colorado y un reconocido experto en esquizofrenia relacionado con la disfunción de los receptores nicotínicos. Y lo que Bob y muchos otros en el campo de la esquizofrenia han demostrado es que existen relaciones muy elegantes entre los neurotransmisores dopamina, glutamato, GABA y los receptores nicotínicos que regulan todas estas vías directa o indirectamente. Esta es una diapositiva de un artículo que escribimos hace unos 20 años cuando yo estaba en Yale, allí es que conocí al doctor Severino, y estos son los factores primarios y secundarios que sabemos que intervienen en la adicción al tabaco. Así, en otro caso, el síndrome de abstinencia aguda, existe la regulación de la etapa efectiva negativa para la modulación del estado de ánimo, hay efectos positivos como la satisfacción del refuerzo y luego hay señales condicionantes que a menudo conducen a la recaída y estas contribuyen al tabaquismo, al mantenimiento y a la recaída. Sin embargo, lo que sí sabemos es que hay varios sistemas de transmisores entre lo que se incluyen la dopamina, los opioides endógenos, GABA, glutamato, serotonina y varios otros péptidos que pueden estar involucrados en esto, tanto de forma primaria como secundaria. También hay otros efectos muy relevantes para esa enfermedad mental, el estrés, el control de peso, la mejora cognitiva, que pueden influir y están relacionados con la disfunción de los neurotransmisores asociada a la adicción al tabaco y a diversos trastornos psiquiátricos. Para resumir, esta es una antigua diapositiva mía de hace unos 15 años en la que analizaba todos los factores que conducen a la vulnerabilidad a la adicción al tabaco, al menos en las personas con esquizofrenia, que es el trastorno mejor caracterizado en lo que respecta a la disfunción de los receptores nicotínicos y el tabaquismo. Y este es un resumen de los factores genéticos, ambientales y otros factores causantes, factores neurobiológicos que pueden conducir a las manifestaciones clínicas definitivas de la adicción al tabaco y la dependencia de la nicotina en personas con esquizofrenia. Entonces, este es un breve resumen del mismo artículo publicado hace 15 años por Vicky Wing y su colega. Vicky era postdoctorada, estaba haciendo su postdoctorado en mi laboratorio. Y este es un resumen de los factores bioconductuales que contribuyen a la adicción del tabaco y la esquizofrenia. Sabemos que hay una reducción de los niveles de presión del receptor nicotínico asociados con el cerebro de la persona con esquizofrenia. Esto se debe principalmente a algo conocido como el receptor alfa 7 de nicotina, un subtipo particular de receptores de nicotina que intervienen en la regulación sensorial asociada a la esquizofrenia. Hay déficits en la regulación sensorial, por lo que la nicotina, al igual que las drogas, pueden rectificar esos déficits de regulación conocidos como respuesta B50 en personas con esquizofrenia. También se conocen déficits en el refuerzo. Hemos realizado otros estudios a lo largo de los años para analizar esto y sabemos que la nicotina tiene claros efectos procognitivos y profisiológicos en las personas con esquizofrenia y posiblemente otras enfermedades mentales que pueden contribuir a la vulnerabilidad a la adicción a la nicotina de otras. Esto es un estudio antiguo a esta altura, lo hice hace 25 años, cuando era profesor adjunto en Yale, y analizamos una tarea cognitiva sensible a la dopamina llamada memoria de trabajo visual especial. Se trata de una capacidad de mantener una representación en la mente y a continuación tener algo que te distraiga y te permite localizar dónde estaba el objeto.
Es un déficit bien conocido en las personas con esquizofrenia. Se trata de dos grupos de fumadores con esquizofrenia, dos grupos de fumadores, uno con esquizofrenia a la izquierda y otro a la derecha, que son controles sanos, no psiquiátricos. Cuanto más alta las puntuaciones, mayor es el déficit en esta prueba de memoria de trabajo, la prueba BCLD. Lo que pudimos demostrar en 23 fumadores con esquizofrenia es que cuando dejaban de fumar, en realidad se agravaba aún más ese déficit de memoria de trabajo. Pero de hecho, en los controles ocurría justo lo contrario. En realidad mejoraban cuando dejaban de fumar. Así que existe esta diferencia específica del diagnóstico en la función de la memoria de trabajo al dejar de fumar, dependiendo de si se padece esquizofrenia o no, lo que sugiere que existe una clara disfunción dopaminérgica regulada por el trastorno de la nicotina. Luego, demostramos que este déficit, en realidad, una referencia clínica de una de mis antiguas alumnas de posgrado, Tara Moss, que ahora es psicóloga clínica aquí en Toronto, en una serie de estudios iniciales que realizaron dos de mis postdoctoradas, Sarah Nolan y Christy Seco en Yale, y que demostraron que en los fumadores con esquizofrenia que dejaron de fumar en la línea de base antes de dejarlo, había un mejor funcionamiento cognitivo en esta prueba de memoria de trabajo visual y especial. Es decir, los fumadores con esquizofrenia que dejaron de fumar tenían mejores niveles de dopamina al inicio, pero también una mejor función dopaminérgica al inicio de los que no dejaron de fumar. Darin amplió más el trabajo y demostró que en otras dos pruebas cognitivas ejecutivas, la prueba de seguimiento B y la prueba de amplitud de digital hacia atrás, los resultados eran muy similares. Por lo tanto, un mejor rendimiento en estas tareas se asociaba con un mejor resultados, mejor rendimiento en estas tareas cognitivas asociadas con dejar de fumar. Entonces, en los últimos minutos que me quedan, solo quiero hablar un poco sobre el enfoque que adoptamos con los fumadores, con, con enfermedades mentales, basándonos en este modelo de disfunción dopaminérgica y nicotínica. Y una de las preguntas clínicas importantes que surge es si deberíamos conseguir que estas personas dejen de fumar por completo o si debemos adoptar un enfoque de reducción de daños. Y si reducir el consumo de tabaco es un objetivo viable. Así que solo les recordaré que una de las cosas que tenemos que considerar en el tratamiento clínico de la adicción al tabaco es si debo conseguir que las personas dejen de fumar de inmediato o que reduzcan su consumo y que hagan una transición para dejarlo finalmente. Lo que diré es que las reducciones sostenidas no conducen a reducciones significativas del riesgo de cáncer y enfermedades cardiovasculares. Así que, en última instancia, desde el punto de vista clínico, incluso con estos pacientes difíciles de tratar, deberíamos intentar que dejen de fumar. Otra cuestión clínica que se plantea en relación con cómo el tabaquismo afecta a las enzimas hepáticas, en particular una llamada CYP183, CYP1A2, 3A4, y otras que están inducidos, no por la nicotina en sí, sino pero muchos de ah, su metabolismo es inducido por el consumo de cigarrillos, no por la nicotina en sí, pero muchos de los carcinógenos, factores no nicotínicos, principalmente carcinógenos, benzodiazepina, etcétera, y está asociado con un aumento del metabolismo de ciertos fármacos como la clozapina, la olanzapina, la haloperidol e incluso la cafeína, pero no con otros medicamentos como el bupropión, los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina o la risperidona. Así que es algo que hay que tener en cuenta a la hora de abordar el tratamiento de estos pacientes para que dejen de fumar. Ahora les mostraré este estudio. Se trata de un estudio basado en la evidencia, uno de los primeros fue en Yale hace 20 años, y analizamos si el fármaco para dejar de fumar, el bupropión, podía mejorar resultados al dejar de fumar cuando se combinaba con el parche. Lo hicimos con un diseño controlado con placebo, de modo que todos recibieron, a todos se les puso el parche eh, y asignamos aleatoriamente a las personas al bupropión que suplía un placebo, y lo que encontramos es que la tasa de abandono del tabaco casi se triplicaron en los que tomaron el bupropión en comparación con el placebo. Y curiosamente, incluso 6 meses después de haber interrumpido el tratamiento, si observamos los resultados de abandono del tabaco, y muchas de esas personas habían tenido recidivas, hubo una enorme diferencia si habían recibido bupropión frente al placebo. Por supuesto, así casi 20 años ya, en 2006, la FDA aprobó, irónicamente también Champix en Canadá, se aprobó al año siguiente. Por lo tanto, hay pruebas bastante sólidas de que Champix, con tratamiento típico de 24 semanas,
Su prolongaciones de hasta 2 miligramos al día es muy eficaz y seguro para conseguir que los pacientes, los fumadores, dejen de fumar. Una de las grandes preguntas es si este fármaco es seguro en los pacientes, más allá de los efectos secundarios típicos que suelen ser náuseas, síntomas gastrointestinales, sueños anormales, que se producen en las primeras etapas del tratamiento con este fármaco. La FDA y los reguladores europeos de medicamentos emitieron una advertencia de recuadro negro, sugiriendo que existía un tratamiento. Aparecieron tendencias suicidas, a agresividad asociada a este fármaco, así como psicosis, incluso manía. Yo participé en los primeros estudios que analizaban la seguridad. Se trataba de un grupo de personas menores de 27 años con esquizofrenia, fumadores, frente a esquizofrénicos aleatorizados, a recibir el fármaco o placebo. Y lo que encontramos es que la tasa de abandono se cuadriplicó tanto a las 12 semanas como a las 24 semanas. Eh, Ah, pero cuando analizamos los resultados de seguridad, este es solo un gráfico que muestra los síntomas positivos y negativos de la esquizofrenia, siendo los síntomas positivos los de delirios, alucinaciones y los trastornos de pensamiento, el tipo de cosas que hacen que la persona se tengan que internar, y los síntomas negativos, la anedonia, la voluntad, las relaciones sociales difíciles, las cosas que causan el verdadero disfunción asociada con esquizofrenia, que no cambiaron a lo largo de las 24 semanas de tratamiento. Y de hecho hicimos un seguimiento de estos pacientes 2 años sin ver ningún problema de seguridad. Am, y se realizó un estudio complementario. Mi colega analizó el uso de la vareniclina como agente para prevenir las recaídas en personas con esquizofrenia, trastorno esquizoide afectivo, incluso trastorno bipolar, y descubrió que era muy eficaz. Fue un estudio muy interesante en el que una vez que se conseguía que las personas dejaran de fumar, se les asignaba aleatoriamente a un grupo que recibía 2 miligramos de vareniclina u otro placebo, y se observó que la vareniclina prevenía la recaída de forma muy eficaz, con un efecto muy significativo, muy eficaz para dejar de fumar, muy eficaz para para evitar las recaídas o prevenir la recaída en personas con trastornos. Quizá conozca el estudio tan amplio de Rob Antonelli y sus colegas. Tanto Ian como yo formamos parte de este estudio llamado Eater Study, que fue un estudio muy grande con más de 8.000 personas que se privaban periódicamente en algún bloqueaban para hacer un placebo, para dejar de fumar a fumadores con enfermedades mentales y grupo de controles. Esto es esquizofrenia, hasta trastornos, límite, o sea, borderline, trastorno de estado de ánimo, trastorno del estrés postraumático. En resumen, muy seguro y realmente muy eficaz en todos los fumadores. Esto se publicó en The Lancet ya hace casi 10 años. Voy a comentar un breve. eh, Hace ya participé en un estudio hace más de 10 años que demostró la eficacia y seguridad de la vareniclina para tratar el trastorno bipolar, y lo más importante, no provocó una recaída bipolar, y de hecho ayudó a las personas a dejar de fumar y a mantenerse sin fumar. Así que este fármaco y el bupropión, cuando se utilizan correctamente para estabilizar a los pacientes, pueden ser muy seguros y eficaces para tratar la adicción al tabaco en estos pacientes. Voy a terminar con un área novedosa que hemos estado explorando durante los últimos 15 años, y es la estimulación cerebral con estimulación magnética transcranial repetitiva. Esta es una antigua becaria mía, Caroline Fox, que ahora es psiquiatra, eh, y muestra cómo colocamos una bobina sobre un coil sobre los lóbulos frontales. En nuestro paradigma anterior, bueno, realizamos una estimulación bilateral de los lóbulos frontales. Uno de los primeros hallazgos que tuvimos, muy asombrante, fue que podíamos inducir el deseo de fumar en personas con esquizofrenia. Y mientras que en la simulación se observaba un gran aumento del deseo. Eh, Así que la EMDR aplicada bilateralmente a los lóbulos frontales bloqueaba esos efectos. Solo mencionaré una última cosa. Los cigarrillos electrónicos se han vuelto muy comunes en la sociedad. Entre el 30 y el 40% de la nicotina de este nuevo mercado se consume ahora en forma de vapeo, quizá más, y ese es sin duda el caso en personas con esquizofrenia. Los cigarrillos electrónicos se han propuesto como una posible estrategia de reducción de daños en personas con trastorno del espectro esquizofrénico. Hay 2 estudios abiertos prometedores que ya se han publicado, y creo que hay algunos más que están en curso, pero es un tema muy controvertido. Yo diría que el uso de cigarrillos electrónicos probablemente sea más seguro a largo plazo para la gente con esquizofrenia que el tabaco. Entonces, para resumir,
ir cerrando. La carga del consumo de tabaco y cigarrillos electrónicos muy alto en la persona con enfermedades mentales. Se mostró la mayor parte de los datos sobre personas con esquizofrenia y pese al hecho de que las tasas de tabaquismo en la población general están disminuyendo, esto no se ha trasladado a la persona con enfermedades mentales graves como la esquizofrenia. Entonces, esto es un gran problema para los pacientes, las familias y el sistema sanitario, ya que es un factor muy devastador para la morbilidad y la mortalidad de los pacientes. Sin embargo, basándome en algunos de los datos que he presentado sobre la neurociencia de la subyacente adicción al tabaco y a las personas con esquizofrenia, espero que esto les ayude a comprender cómo un enfoque racional basado en la comprensión de la fisiología de la adicción al tabaco y a las enfermedades mentales puede conducir potencialmente a resultados prometedores en el tratamiento. Muchísimas gracias, profesor, por esta excelente presentación. Ahora quisiera presentar, por favor, recuerden que si tienen alguna pregunta para el profesor George, que escríbanla en el panel de preguntas y respuestas, porque trataremos de responder por lo menos la mayor parte. Es importante lo que ha planteado el doctor George, de que ya tenemos tratamientos farmacológicos excelentes para abordar el problema del consumo de tabaco en las personas con trastornos de la salud mental. Ahora pasaremos a nuestro próximo experto, el profesor Stanton Glantz, que es un reconocido experto internacional en el control de tabaco, con experiencia en los efectos del humo pasivo, el tabaquismo pasivo y los cigarrillos electrónicos en la salud, bioestadística y las tácticas de la industria tabacalera, otra política de salud pública. Es ex profesor titular de la Universidad de California, San Francisco, UCSF, y fundador y director del Centro de Investigación y Educación para el Control del Tabaco de la Universidad de California en San Francisco. Glantz es autor de numerosas publicaciones, incluyendo The Cigarette Papers, y es una figura clave en la difusión pública de los documentos internos de la industria tabacalera. Escuchemos entonces ahora a la presentación del doctor Glantz. Hola, mi nombre es Stanton Glantz, soy profesor jubilado de medicina en la Universidad de California en San Francisco y voy a hablar sobre la idea de que los cigarrillos electrónicos promueven la reducción de daños y son productos eficaces para dejar de fumar, que es una idea que promueve la industria tabacalera y por qué esos argumentos no son correctos, ya que estos cigarrillos de hecho hacen que las personas sigan fumando y no son sustancialmente más seguros que los cigarrillos. El argumento a favor de los cigarrillos electrónicos es bastante sencillo. Se basa en que suministran nicotina inhalada sin quemar el tabaco, por lo que se evitan muchos de los productos tóxicos de la combustión que se producen al quemar tabaco en los cigarrillos y otros productos de tabaco combustibles. Y como no se ingieren esas sustancias químicas tóxicas, las personas que cambian completamente del cigarrillo electrónico o el cigarrillo al cigarrillo electrónico están mejor. Esos argumentos no es que sean totalmente ridículos, pero lo que les voy a demostrar es que en realidad no están respaldados por la evidencia. Ahora bien, lo importante es que sabemos mucho más sobre los cigarrillos electrónicos que lo que conocíamos a principios de la década del 2000 cuando se introdujeron comercialmente al inicio. Y esta idea de que los cigarrillos electrónicos son mucho más seguros que los cigarrillos provenientes proviene de un artículo publicado en el año 2013 por un grupo de supuestos expertos, la mayoría de los cuales tenían vínculos con la industria tabacalera y los cigarrillos electrónicos. Y lo importante es que ese argumento era completamente teórico, no se basaba en ninguna evidencia empírica. En cambio, ahora
Disponemos de una gran cantidad de pruebas de evidencia empírica, casi 12.000 artículos sobre los cigarrillos electrónicos y lo que es importante, los primeros estudios sobre los cigarrillos electrónicos y el riesgo de las enfermedades no aparecieron sino hasta el 2017, mucho después de que se estableciera la idea de que los cigarrillos electrónicos son mucho más seguros que los cigarrillos convencionales. Otra cosa importante es que existe un mito muy arraigado de que los cigarrillos electrónicos se desarrollaron para dejar de fumar como una alternativa más segura a los cigarrillos. Y la mayoría de la gente piensa que los cigarrillos electrónicos se desarrollaron a principios de la década del 2000 en China como una forma de ayudar a la gente a dejar de fumar. De hecho, la realidad es que las grandes empresas tabacaleras llevaban mucho tiempo trabajando en los cigarrillos electrónicos o en tecnologías similares desde muchísimo antes. De hecho, el primer cigarrillo electrónico práctico fue desarrollado por Philip Morris a mediados de la década del 90 y no se desarrolló para reducir los daños ni para dejar de fumar. Se desarrolló como una forma de retener a los clientes, a los fumadores preocupados por su salud que estaban dejando de fumar. Esta imagen procedente de documentos internos de la industria tabacalera, muestra la evolución de estos productos a lo largo de la década del 90. Y de hecho, Philip Morris patentó un cigarrillo electrónico ya a mediados de los 90. No lo comercializó, pero por razones políticas. Temía que si vendían cigarrillos electrónicos como un dispositivo alternativo para administrar la nicotina, eso ayudaría a la FDA, la Estación de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos, a afirmar su jurisdicción sobre los cigarrillos como dispositivos de administración de medicamentos. Ahora bien, ¿cómo deberíamos pensar sobre los efectos de estos productos en la salud? Como he dicho, los argumentos actuales que se remontan a la introducción de los cigarrillos electrónicos comerciales y que todavía se escuchan con mucha frecuencia hoy en día, aunque los cigarrillos electrónicos no tienen combustión y por lo que producen menos producto de combustión y que eso reduce el daño. Y como saben, es útil ver cómo la empresa tabacalera Philip Morris cree que se deben evaluar estos productos. Esta es una diapositiva de una presentación elaborada en 2004 por Philip Morris. Y ustedes pueden ver que cuando estos productos son nuevos, cuando se desarrollaron inicialmente los primeros 6 a 12 meses, así es como dicen que se deben evaluar. Se analiza la química del humo y otras causas por el estilo. Pero con el tiempo, a medida que los productos han estado en el mercado durante un tiempo, sus opiniones cambiaron y decía que si bien los cigarrillos electrónicos y otros productos potencialmente menos nocivos llevaron 5 años en el mercado y después de un tiempo, el enfoque debería cambiar para centrarse en la epidemiología y los efectos sobre la salud humana. Y esto es algo que los defensores de los cigarrillos electrónicos, no solo las empresas tabacaleras, sino también personas bien intencionadas en la comunidad sanitaria, simplemente no han hecho. Y el argumento que se escucha es, bueno, es demasiado pronto, no tenemos evidencia a largo plazo sobre los cigarrillos electrónicos, pero de hecho eso no es cierto. Hicimos una revisión sistemática, publicamos el año pasado un metaanálisis de los riesgos de enfermedad de la población asociada a los cigarrillos electrónicos en comparación con los cigarrillos, basado en 107 estudios poblacionales estaban disponibles para octubre del 2023, por lo que existe una bibliografía bastante sólida, mucho más amplia y profunda de lo que piensa la mayoría de la gente. De hecho, mucho más amplia y profunda de lo que yo mismo pensaba antes de que hiciéramos esta investigación. Y lo importante que descubrimos en este artículo fue que no había diferencias detectables en los riesgos de enfermedad de los cigarrillos electrónicos en comparación con los cigarrillos comunes en cuanto a enfermedades cardiovasculares, accidentes cerebrovasculares, disfunción metabólica y que había un riesgo ligeramente menor, pero no enormemente menor, de presentar asma, enfermedad pulmonar obstructiva crónica y enfermedades bucales. También se realizaron estudios sobre muchos otros resultados, pero una parte de nuestro protocolo era que necesitábamos al menos 5 estudios que nos dieran resultados para realizar un metaanálisis cuantitativo, y estos son los que había en ese momento. Además, si escanean el código QR, allí les aparece el artículo. Otra cosa importante que descubrimos fue que el doble uso siempre era más arriesgado que fumar.
y que el doble uso, es decir, el uso simultáneo de cigarrillos electrónicos y vapeo era bastante común. Ah, las cifras varían de un país a otro, pero las estimaciones típicas en Estados Unidos rondan entre el 30 y el 50% de tus usuarios adultos de cigarrillos electrónicos y usuarios duales en otros países. Las tasas son países son más altas aún, hasta el 60-70%. Y si se tiene en cuenta el doble uso al evaluar los riesgos generales de enfermedad de los cigarrillos electrónicos, es decir, si se analizan los efectos del uso de cigarrillos electrónicos entre las personas que solo utilizan cigarrillos electrónicos, más el riesgo entre los usuarios de doble uso, lo que se observa es que en general existe un riesgo mayor que el simple hecho de fumar para el usuario medio, y esto es cierto incluso en el caso de enfermedades respiratorias y bucales, en las que el riesgo de los cigarrillos electrónicos por sí solo es un poco menor que entonces, la conclusión o esa afirmación de que los cigarrillos electrónicos son mucho más seguros que los cigarrillos está respaldada por las evidencias. Ahora, también se oye decir que los cigarrillos electrónicos son buenos para dejar de fumar. Y la fuente que se suele citar al respecto es la Cochrane Collaborative, que ha hecho una serie de revisiones de ensayos controlados aleatorios en lo que se compara el uso de cigarrillos electrónicos con la terapia de sustitución de nicotina habitual. Y lo que se observa de forma sistemática es que en combinación con la consejería, el asesoramiento, el darle cigarrillos electrónicos a la persona se asocia con una tasa ligeramente superior de poder dejar de fumar que con la terapia de sustitución de nicotina. Y esto es algo en lo que se hace mucho hincapié. Lo importante a tener en cuenta al pensar en los resultados de la colaboración Cochrane realizados bajo supervisión clínica. Las personas que participan en los ensayos son supervisados casi siempre. Se les proporciona asesoramiento para dejar de fumar y, repito, los resultados mostraron mejores resultados que la terapia de sustitución de nicotina. Pero un resultado importante de estos estudios, si se analiza detenidamente, y que no es algo que los autores de los estudios han destacado en general, es que por cada persona que se pasa de cigarrillos electrónicos, o perdón, de los cigarrillos a cigarrillos electrónicos o a no fumar en absoluto, se crean entre 2 y 4 usuarios duales. Así que, aunque si se consigue que alguien cambie de cigarrillos a cigarrillos electrónicos, el riesgo de que algún resultado, sobre todo de enfermedades respiratorias, es un poco personas que se convierten en consumidores duales, lo que incluso en el caso de las enfermedades respiratorias y todos los resultados en realidad les perjudican más que si siguieran fumando. Por lo tanto, el efecto NEC de darle a la gente cigarrillos electrónicos como intervención para dejar de fumar, en realidad aumenta el daño, ya que están promoviendo el doble consumo. Sin embargo, lo importante es que los cigarrillos electrónicos no son medicamentos. No conozco ningún país en el mundo en que los cigarrillos electrónicos hayan sido autorizados por las autoridades sanitarias, como la FDA aquí en Estados Unidos, como que los aprueben como intervenciones médicamente aprobadas para dejar de fumar con una relación riesgo-beneficio positiva. Los cigarrillos electrónicos son productos de consumo que en los países donde son legales la gente puede ir a una tienda y utilizar. La pregunta realmente importante no es si los cigarrillos electrónicos son eficaces en un ensayo clínico, sino la pregunta importante es qué ocurre en el mundo real. Y existe una bibliografía bastante extensa sobre este tema. Este es un metaanálisis que publicamos hace 4 años cuando había unos 70 estudios sobre los cigarrillos electrónicos y el abandono del tabaco. Y lo que descubrimos fue que no había ninguna relación entre el uso de cigarrillos electrónicos, producto de consumo, y el abandono del tabaco. Desde entonces se han realizado otros metaanálisis con más estudios que han llegado a la misma conclusión. Entonces, ¿qué implicaciones tiene esto para los médicos y los reguladores? Bueno, en primer lugar, los cigarrillos electrónicos no son eficaces para reducir el daño, ya que los riesgos que conllevan son casi tan importantes como los de los cigarrillos.
Por lo tanto, si se tiene en cuenta el doble uso, entonces toda esa idea que se deben promover los cigarrillos electrónicos como una forma de reducir los daños de la inhalación del tabaco simplemente no está respaldado por la evidencia. Y como he dicho, para muchas enfermedades, los cigarrillos electrónicos por sí mismos son indistinguibles del tabaco. El uso doble es peor que fumar solo. Además, los cigarrillos electrónicos no están aprobados como medicamento para dejar de fumar en ningún lugar del mundo y de hecho lo que hacen es mantener a la gente fumando y promover el doble uso, que es la razón por la cual la industria tabacalera los desarrollaron en primer lugar. Así que, bueno, muchas gracias por su atención y con gusto recibiré preguntas. Mencionar que nosotros incluimos esta presentación porque es uno de los objetivos de NATI el ir en contra del relato de la industria tabacalera, pero además porque lo habían solicitado muchos miembros de NATI que se hablara de este tema. Entonces, ahora pasamos a nuestro principal panelista. En primer lugar, bueno, si están escuchando en inglés, no sé, yo creo que no necesitan cambiar de canal, porque nuestro próximo orador, el doctor Ricardo Gotti, que es jefe del Departamento de Salud Mental del Ministerio de Salud de Panamá, nos va a hacer comentarios sobre estas excelentes presentaciones que acabamos de escuchar y luego vamos a pasar a la parte de preguntas y respuestas y tendremos a todos los oradores que van a responder a preguntas. Por favor, doctor Ricardo Gotti, si puede abrir su cámara, su micrófono. Ah, ya está ahí. Y que comience sus comentarios. Gracias, muy buen día a todos. Gracias a la traducción vamos a podernos comunicar bien en español y ustedes van a recibir la información. Hemos tenido tres tremendos expositores que nos han compartido información de mucho valor para todo el interesado en el tema del consumo de tabaco y sus consecuencias a la salud. El doctor Severino nos ha hablado de cómo hay suficiente evidencia de la relación que hay entre el consumo de tabaco y los trastornos mentales, cosa que debería ser de mayor interés para todo profesional de la salud, pero sobre todo para los de salud mental. Ciertamente, tratándose de una droga de curso legal como es el tabaco, casi en todos los países, igual que el alcohol, probablemente ha condicionado una visión social de tolerancia que no ha sido útil para nuestros pacientes que se puedan ver afectados tanto en su salud física y mental debido al consumo de estos productos. Es una invitación a que todos estemos pendientes de averiguar el consumo de tabaco, pero de manera más intensa o con mayor importancia en aquellas personas que atendemos por alguna enfermedad mental o por trastornos relacionados con el consumo de otras sustancias. Ya sabemos y nos recordó que es el tabaco la principal causa modificable de discapacidad y muerte a nivel mundial y esto no podemos olvidarlo porque nos hace comprometernos realmente con promover cesación tabáquica para mejorar los estándares de salud de la población. El doctor George nos ha explicado muy claramente la neurobiología de cómo funciona la adicción al tabaco, a la nicotina, y cómo el consumo de tabaco interfiere con metabolismos de algunos medicamentos que utilizamos en psiquiatría, pero eh, en esta ocasión hablando de lo que son trastornos mentales, pero no son los únicos medicamentos cuyo metabolismo puede verse afectado por el consumo de tabaco y que también existen tratamientos efectivos para este problema de la adicción a la nicotina. Y doctor Glanz, de manera magistral, también nos trae suficiente evidencia para recordarnos que el discurso de reducción del daño no es un discurso que pueda ser apoyado o respaldado por la evidencia científica a la luz de los conocimientos actuales y ciertamente se trata de cómo estos productos tienen relativamente poco tiempo en el mercado y todavía falta mucho que ver y descubrir sobre ellos
en los efectos acumulativos que vaya a tener con el paso del tiempo. Importante para todos saber que no son medicamentos aprobados para dejar de fumar y que más que una ayuda, el uso dual que ha venido a ocasionar de cigarrillos electrónicos junto con cigarrillos comunes está representando un desafío adicional en el abordaje de la adicción a la nicotina. Panamá es un país que de alguna manera se sale un poco del común en el sentido de que nuestra última encuesta nacional de salud del 2019 plantea que la prevalencia de consumo de tabaco en adultos está en el 5%. Y desde que Panamá se adhiere al Convenio Marco de Control del Tabaco, estamos desde el 2008 teniendo un respaldo legislativo y una normativa que ha ayudado muchísimo y ha contribuido al control del tabaco en Panamá, con lo cual nosotros no tenemos una posibilidad de que nuestros pacientes en entornos hospitalarios estén consumiendo productos de tabaco. También les cuesta mucho más porque los impuestos son elevados y no es fácil conseguir los productos de manera legal por su costo. Todas estas medidas contribuyen para que la tarea sea más fácil. Sin embargo, todavía, aunque tengamos 5%, mientras existan personas fumando y personas con enfermedad mental utilizando productos de tabaco, estamos dejando de honrar un derecho humano básico que es el derecho a la salud, con el cual todos tendríamos que estar comprometidos. Sabemos el daño que hace el tabaco consumido directamente y a través del humo de segunda y tercera mano, por lo cual este tipo de actividades como la que hemos tenido en la mañana de hoy son sumamente valiosas para ir cada vez alertando más a la población médica de la importancia de tomar medidas frente al consumo de tabaco. Esto es solamente un resumen breve y un aporte que queríamos tener para dar espacio también a las preguntas y respuestas que hayan decidido hacer quienes han participado de este webinar de la mañana de hoy. Paso la palabra. Thank you very much, Dr. Gotti. Please. Muchísimas gracias, doctor Gotti. Le pedimos, por favor, a los oradores que abran la cámara y su micrófono para que los podamos ver. No tengo claro porque el doctor... sí, aquí está. El doctor George, profesor George, muchísimas gracias por quedarse un ratito más, porque recibí su mensaje de que se tiene que ir. Entonces, por favor, si le vamos a hacer entonces las primeras preguntas, entonces allí ya después se puede ir si lo necesita. La pregunta tiene que ver con el tratamiento conductual en las personas con enfermedad mental, porque nosotros estábamos hablando de medicaciones, pero no tanto en relación con el tratamiento conductual o comportamental. ¿Podría explicarnos un poco más sobre la importancia de esto o para la cesación del tabaco? Sí, yo creo que tiene una importancia crucial. Yo me concentré en la medicación, pero lo que no dije que todos los estudios que hicimos, los tratamientos crónicos que hacemos, involucran tratamientos comportamentales estándar, o sea que motivamos a la gente para que ah, haga el tratamiento y les enseñamos algunas destrezas. No tiene nada singular los tratamientos comportamentales que hacemos para los pacientes, para dejar de fumar. No hay nada diferente que hagamos en los pacientes generales con los que tienen trastornos mensuales, sino que repetimos las destrezas principales, sobre todo teniendo en cuenta los déficits cognitivos que pueden tener estos individuos, pero realmente no hay gran diferencia con lo que hacemos con respecto a ejercer sin trastornos mentales. Muy bien. Una pregunta más y ya después se puede ir si es necesario. ¿Cuándo debería comenzarse con la cesación del tabaco en un paciente con problemas de salud mental? Esta es una pregunta que también le transmitimos al doctor Sevarino. Yo diría que lo antes posible.
cuando nosotros estamos tratando a gente, estabilizamos la sintomatología. Eh, los datos sobre cuándo hacerlo cuando alguien está grave o con mucha enfermedad, bueno, hay que hacerlo en cuanto uno puede, pero si alguien está con una psicosis aguda, está maníaco, deprimido, su motivación tal vez se vea afectada y no esté interesado en dejar de fumar, pero nosotros en general lo que aconsejamos es que estén estables relativamente y recién allí empezar con las intervenciones. Yo tampoco quisiera darle medicación como el bupropión, ivermectina, a alguien que está con una patología grave. Hay estudios, hay datos que muestran que los pacientes tienen que estar estabilizados, pero hay evidencia de que esta gente en agudo podría empeorar las cosas. Existe ese riesgo. Entonces, en cuanto uno los pueda motivar, cuando estén estabilizados, pero yo diría que una vez que están relativamente estabilizados, es mejor. Yo habitualmente no lo hago con pacientes internados. O sea que sí pueden tener los grupos de conciencia sobre los cigarrillos, pero en general es ambulatorio, es ambulatorio el tratamiento. ¿Puedo hacer una pregunta antes de que se vaya el doctor George? Entonces, una de las cosas que yo he oído, hay bastante literatura actualmente mostrando una asociación entre los cigarrillos electrónicos y el problema de salud mental, incluso en niños. Y quienes abogan por los cigarrillos electrónicos dicen, bueno, eso es una causa eh, inversa. O sea, usan los cigarrillos electrónicos para conseguir nicotina para autotratar sus problemas de salud. Eso es lo que está pasando. Mientras que en tu presentación aparentemente sugerías que la nicotina es lo que está causando el problema. Entonces, a ver, ¿podrías hablarnos un poco sobre la direccionalidad de esa relación, además de la biología? Perdón, ¿que la nicotina causa qué problemas? O sea, que la nicotina causa una serie de problemas de la salud. ¿Tú dice algún ejemplo? Bueno, lo que yo diría es que sí, estoy totalmente de acuerdo que la nicotina, el tabaco es malo para la salud de esta gente. Muchas gracias por compartir el análisis más reciente. Lo que yo diría es que hay una cierta evidencia de que la nicotina puede tener también efectos positivos en la fisiopatología subyacente de estos trastornos, y lo que yo sugeriría es que lo que los hace vulnerables es, bueno, ya que sea nicotina sobre tabaco o o por cigarrillos electrónicos, lo que yo diría que aumenta la vulnerabilidad a la adicción a la nicotina y el tabaco en personas con trastornos mentales como la esquizofrenia. Y podría ser porque la nicotina sí ah, agudiza los déficits cognitivos y neurológicos. Pero gracias, porque es una cosa importante. Bueno, no quiero seguir insistiendo, porque yo no sé mucho de esto, pero estás diciendo que que la asociación que la gente ve porque están utilizando la nicotina para, como sustituto en el tratamiento, o que es la nicotina en sí que esté provocando que empeoren las enfermedades mentales, o que están pasando las dos cosas. Posiblemente las dos. Yo diría que la nicotina no es que esté empeorando. Yo no creo que sea automedicación. Yo diría que es una vulnerabilidad. O sea que la nicotina altera algunos de estos efectos, como la esquizofrenia, puede ser un factor de riesgo. Uno puede discutir si es automedicación, porque cuando estos individuos dejan, hay más beneficios por el hecho de dejar de fumar con respecto a lo no fumar. Es un poquito engañoso, es como un arma de doble filo. Ah, lo que quiero destacar es que la nicotina es un factor de vulnerabilidad y los déficits de nicotina son un factor de vulnerabilidad, y eso podría explicar
la adicción, a los altos niveles de estos individuos que se hacen adictos a la nicotina. Muchísimas gracias. Quisiera escuchar al doctor Kevin Cebarino. Es obvio que necesitamos más investigación en muchos aspectos de la salud mental, pero estoy muy contento sobre esa interacción y por eso es que estábamos deseando tener un webinar como este. Muchas gracias a todos. Por favor, doctor George, si necesita irse, puede hacerlo. Muchísimas gracias. Kevin, a ver, escuchemos. Bueno, yo quería preguntarle al doctor George antes de que se vaya. Dado que es un agonista parcial, ¿podría mejorar parcialmente o sustituir los efectos de la nicotina en algunos de los efectos positivos de la esquizofrenia? Yo no creo que haya sido estudiado bien en particular. Esa es nuestra presunción. Trabajamos con esa tarea de la memoria de trabajo. Hicimos ese estudio con la veraniclina y parcialmente rectificamos el efecto de la nicotina. Ahora, eso pasa porque es un agonista parcial. Con una dosis de 2 miligramos tal vez lo que se conseguía es un efecto parcial. Por otro lado, con un agonista parcial uno va, sube la dosis y podría bloquear esos efectos. Entonces yo no estoy muy seguro de cuál sería la respuesta a eso. Bueno, muchísimas gracias. Creo que fueron excelentes presentaciones. Siempre uno aprende muchísimo, porque alguna de esta información para mí es nueva de lo que presentó el doctor Glantz. Quería simplemente, para aquellos de ustedes que no están familiarizados con los efectos de algunos de los productos de combustión del tabaco, los hidrocarbonos aromáticos policíclicos inducen a sí, 1 a 3. O sea que hay que prestar atención en particular a los pacientes internados o estabilizados que después salen, se dan de alta y empiezan a fumar nuevamente. Y entonces uno tiene que prestar atención, porque mucha de esta gente cuando comienza a fumar va a reducir los niveles de algunos de los medicamentos psiquiátricos y los más importantes me parece que son la clozapina y su hermana química, la olanzapina. Yo una vez dije que, bueno, en un estudio vimos que el aumentar a fumar nuevamente bajaría a 1/3 el nivel de la clozapina, o sea que el paciente puede salir, fumar y recidivar en su psicosis. Si ustedes pueden hacer que no fumen, tal vez puedan incluso reducir la dosis de clozapina, que podría ser muy bueno para los pacientes. Y otro, el aldol, el haloperidol es otro. Y el litio, sorprendentemente, el tabaquismo aumenta los niveles de litio. Hay que ver si alguna vez ustedes un paciente con toxicidad por litio, eso deja una cicatriz para ustedes. Ah, los niveles también puede tener los niveles de cumadina, warfarina y de betabloqueantes. Entonces presten atención a eso cuando salen los pacientes del hospital o si ustedes están logrando con éxito de que el paciente deje de fumar, puede ser que aumenten los niveles de algunos de estos medicamentos que venían tomando. ¿Alguna otra pregunta? Yeah, we have Sí, one on, tenemos una. sorry, Tenemos una pregunta del doctor Iván Francisco Álvarez Orozco, de Colombia, que dice, quisiera preguntar qué experiencia tienen con adolescentes con enfermedad mental y adicción a la nicotina. Yo no sé, Kevin, si tienes experiencia con eso, porque el doctor Álvarez Orozco es pediatra. Bien, lo que puedo decir es que yo siempre he tratado adultos. Bueno, físicamente adulto, porque mentalmente hay muchos americanos que no llegan a la edad adulta, muchas veces si tienen 40 años. Pero de todas maneras, bueno, no tengo experiencia directa con eso. Sin embargo, yo creo que es muy importante darse cuenta que hoy en día, por lo menos en Estados Unidos, hay más adolescentes que están iniciando el uso de la nicotina a través del vapeo que cualquier otra sustancia. Y en eso contamos fumar, cannabis, marihuana, alcohol. La nicotina por vapeo se está usando muchísimo. Y de lo que yo leo, aparentemente, ese tipo de
nicotina, tal vez sea una manera de entrada, no sé si de enfermedad mental, no sé si es causa o efecto, pero también al uso de otras sustancias. Entonces, realmente hay que prestarle atención a eso. Y lo aplaudo, que usted sea pediatra y esté trabajando con esta iniciativa, porque hay que parar esa iniciación de la nicotina, o al igual que el alcohol, o por lo menos postergarlo hasta que los individuos sean mucho más, am, tengan una mucha más edad. Bueno, hay un metaanálisis bastante importante entre los jóvenes, que yo creo que los definían como gente de hasta los 24 años, donde observaron la asociación entre el uso de cigarrillos electrónicos y los problemas de salud mental. Y lo que encontraron fue que había una asociación en ambas direcciones. Es decir, la gente con enfermedad mental era más probable que utilizara ah, los cigarrillos electrónicos, y a la inversa, que la gente que fumaba cigarrillos electrónicos era más propensa, era más probable que tuviera enfermedad mental. Ahora no sabemos si cuál es la causalidad. Ahora, lo que yo interpreto, y yo no sé ni de cerca lo que saben los otros oradores sobre salud mental, es que la asociación se da en ambos sentidos, pero sí, los cigarrillos electrónicos son un estímulo para problemas de salud mental mayor que el uso, que como autotratamiento. Y en cuanto al efecto de si son una entrada para la otra sustancia que presentó el doctor Severino, hay muchísima literatura, 50, 60, 70 estudios, y muy congruentemente muestran que el inicio de el consumo de nicotina con los cigarrillos electrónicos es la manera más importante que los niños empiezan a fumar nicotina, triplica o cuadriplica el consumo de cigarrillos de adultos. Y hay literatura también que muestra que una cosa similar pasa con el alcohol y la marihuana. Y todos sabemos, bueno, que siempre se ha dicho que la marihuana es la puerta de entrada más importante para otras drogas, pero creo que para mí la nicotina es más convincente aún. Sí, hay otra cosa que es nuevo, y este es un trabajo que se presentó hace 1 o 2 meses. Son las bolsas de nicotina, los pouches, que son como bolsitas de té, que son un poco, que son mucho más fuertes que el snus, y usan algo de la tecnología para cigarrillos electrónicos y los productos de tabaco, y esos están teniendo muchísimo éxito con los chicos, y hay diferentes sabores. La FDA autorizó algunos y aparentemente están teniendo muchísimo éxito entre los chicos ahora. Sí, en el salón de clases, si uno pone un pouch, no, 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 ah, no es como que uno se tiene que escapar al baño para fumar un cigarrillo y que no lo vean. Bueno, a mí lo que me preocupa es que vamos a ver más cáncer de boca. Yo creo que el doctor Gotti había levantado la mano. Yes. Sí, Adelante, Ricardo. Sí, respecto Yes. a la pregunta Adelante, Ricardo. respecto a la pregunta del doctor Álvarez de Colombia, realmente es un desafío la adicción a nicotina en un adolescente con enfermedad mental. Aunque no tenemos, como digamos, como mencioné, la prevalencia en Panamá es baja y no tenemos tantos casos sobre esto, yo diría que la experiencia que ha habido más ha sido orientada hacia la prevención a través de los servicios amigables para adolescentes, de manera tal que se desarrollan dinámicas y actividades que los jóvenes entiendan los riesgos asociados al consumo de productos de tabaco, de manera que se insiste sobre todo en los que tengan mayor relevancia para ellos, como son los aspectos de la función cardiovascular pulmonar al momento de hacer ejercicio, y la parte estética que tiene que ver con las manchas y el mal olor que ocasiona esto. Sin embargo, si bien se hace mucho trabajo de prevención en el caso de que exista una enfermedad mental, hay que llevar el manejo en paralelo, estar atendiendo la enfermedad mental y a la vez estar promoviendo que el paciente contemple y entre en una búsqueda de tratamiento para dejar de fumar.
no tenemos mayor experiencia con uso de los medicamentos en esta población adolescente, pero sí la propuesta que tendríamos es esta en virtud de que conocemos que el cerebro del adolescente que está en desarrollo, al estar expuesto a la nicotina, tiene más posibilidad de desarrollar problemas de aprendizaje, problemas para la regulación emocional, problemas para otras adicciones, y por eso debemos abordar ambas cosas de manera simultánea en la medida de lo posible. Solo para aportar esto que de alguna manera puede serle útil. Muchísimas gracias, Ricardo, y estamos a 5 minutos de finalizar. No sé si Kevin y el profesor Glantz quieren dar un mensaje final. Please, Kevin, start with your final comment. Simplemente quería enfatizar para todos los que tratan enfermedad mental es que los trastornos de reemplazo no son parte de la enfermedad mental y el énfasis en los trastornos por el consumo de tabaco o el tabaquismo y ahora, bueno, con los cigarrillos electrónicos, el uso de la nicotina, debería estar arriba, bien arriba en los temas que nos preocupan en la lista. En Estados Unidos siempre nos preocupan tanto las muertes por opioides, que ya tenemos 80.000 por año, mientras que en realidad hay 500.000 de americanos que mueren de forma bastante directa por productos del tabaco. O sea que hay que prestar mucha atención, como el doctor George dijo, bueno, la importancia de la vareniclina y del bupropión, que pueden ser muy eficaces en estas poblaciones. Muchísimas gracias. Entró una pregunta de la doctora Elba Esteves, preguntando si la gente con enfermedad mental que ingresa al hospital debería recibir sistemáticamente terapia nicotínica, terapia de sustitución nicotínica, independientemente de por qué, de su motivación para cesar el consumo. Bueno, en Estados Unidos, como en los hospitales no se puede fumar, prácticamente siempre se les pone un parche o chicles. Ahora, en el resto del mundo, cuando yo estaba estudiando en la época de los dinosaurios, teníamos como intervalos, como breaks, podían fumar los pacientes. Ahora, yo no estoy tan seguro, por ejemplo, en Sudamérica, no sé qué es lo que se hace habitualmente con los pacientes internados. Yo pienso que a todos se les tiene que dar terapia de reemplazo nicotínico durante su internación y no dejarlo fumar. Sí, este es todo un tema para un próximo webinar en el 2026, hablando de qué es lo que pasa con un fumador cuando ingresa al hospital. Stan, bueno, yo aprendí mucho de los otros oradores. Yo creo que el aporte importante que me dieron los otros oradores es que es realmente importante tratar la adicción a la nicotina en los individuos que tienen problemas de salud mental. Y Severino decía que, bueno, que el tabaco mata enfermedades, pero que mata más a quienes tienen problemas de salud mental que a los que no. Y esa idea de que uno no los puede tratar o no debería tratarlos hasta que uno haya solucionado otros problemas subyacentes, eso es definitivamente está mal. Disculpas. Un estudio que hizo uno de nuestros estudiantes de doctorado, cuando yo estaba trabajando con el tema del tabaco, uno oye que el consumo de tabaco entre la gente sin hogar es muy alta, al igual que los problemas de salud mental. Y una de las excusas que uno oye por ahí es,
Bueno, esta gente no se puede tratar. Es imposible tratarlos. Además tienen tantos problemas que en realidad el tabaco es lo de menos. No hay quien. Y ahora, como Kevin, bueno, como con los esteroides. Ahora, hay un trabajo de utilizando, haciendo tratamientos para la gente sin hogar, e incluso los perseguían yendo a los parques donde ellos estaban para ver si estaban haciendo tratamiento. Y lo que encontraron fue que los niveles de uso de nicotina era altísimo en este grupo. Pero estaban tan interesados en dejar de fumar como el resto del público. Y si se los trataba de manera apropiada, sus resultados eran tan buenos como el resto de la población. Entonces, perdónenme porque estoy con una bronquitis. Bueno, a lo que me refiero es que el mensaje que uno pasa es muy importante. En cuanto a mi presentación, el punto clave es que esa idea de que los cigarrillos electrónicos se podrían utilizar para dejar de fumar y reducir el daño, que es una idea que le encanta a la industria tabacalera y a alguna gente en la comunidad de la salud, es equivocado. Hay muchísima evidencia ya sobre el hecho de, sobre la asociación, sobre el efecto de los cigarrillos electrónicos y el efecto de la sensación de tabaco en la población. Y la literatura muestra que los cigarrillos electrónicos están aumentando el tabaquismo más que reducirlo. Y esta es un área en la que la literatura se está desarrollando muy rápidamente ahora, como yo dije en mi presentación. Cuando yo fui a ver qué literatura había sobre el uso de los cigarrillos electrónicos y la enfermedad, yo esperaba encontrar 15, 20 estudios. Y encontramos 107 estudios utilizando criterios de exclusión bastante estrictos. Y nosotros estamos haciendo una actualización de ese estudio ya dentro de poco, y yo creo que a esta altura son 130 estudios los que estamos considerando. Muchísimas gracias a ambos. Vamos a tener que cerrar el webinar. Por favor, Ricardo Gotti, en nombre de la Unidad de Salud Mental del Ministerio de Salud de Panamá, va a ser quien haga los comentarios finales. Ricardo, por favor. Sí, definitivamente este es un llamado a que todos le tomemos importancia como merece el tema y sobre todo para mejorar el pronóstico de las personas que viven con enfermedad mental, documentar el consumo de tabaco y promover su abandono a través de las estrategias que han demostrado efectividad hasta el momento. Entonces, con esto declaro cerrada la actividad por parte de nuestra sección de salud mental y gracias por la oportunidad de compartir con excelentes expositores y con todos los que se conectaron. Gracias, Eduardo. Te paso la palabra. Muy bien. Bueno, en representación de Nati y estoy muy agradecido a los expositores por habernos acompañado en este webinar. Aquellos que quieran profundizar en el conocimiento sobre el abordaje de problemas de salud mental con cesación de tabaquismo, en el próximo mes estaremos haciendo un estudio de casos sobre el tema, que lo anunciaremos a la brevedad. Y en noviembre estaremos realizando un nuevo webinar sobre salud cardiovascular y cesación de tabaquismo. Estimulamos a todos los presentes, individuos e instituciones, a unirse a nuestra red de redes de profesionales de la salud, que es NATI, para mejorar nuestras capacidades en intervención de cesación de tabaquismo, ayudar a los profesionales de la salud de distintas ramas a motivarse y a aprender, y también a mejorar nuestros sistemas de salud para facilitar el acceso a los tratamientos basados en evidencia. Muchísimas gracias a todos y los esperamos en la próxima. Chao. Bye bye, everyone. Thank you very much. Bye bye. Bye bye.